damos la bienvenida al señor Emanuel Adamo. ¿Cómo estamos, Emanuel? Buenos días. Hola Fabiana, buenos días, ¿cómo estás? Todo bien por aquí. Una linda temperatura, un lindo sábado por delante. ¿Cómo estás vos? Bien, acá también una hermosa temperatura, un gran día lleno de sol en el Gran Mendoza, así que bueno, esperemos que tengamos un lindo fin de semana, cargado de lindas actividades y de un buen descanso. Por supuesto que así será. Sí, sí, sí. Bueno, Emanuel, y donde estamos con un nuevo tema. Venezuela, se me fue una S, y la crisis con Colombia. así Un nuevo es, capítulo. Fabiana, bueno, acá hay sol, allá Mm, lamentablemente lo que es la penumbra sigue esparciéndose por esa región de Sudamérica y sobre todo por el país hermano de Venezuela. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Te acordás, Fabiana, cuando en programa anterior estábamos comentando de este resurgimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia? sí, sí, sí. Bueno, y que había dicho el presidente de Colombia, Iván Duque, el presidente cafetero, de que justamente Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro se hallaban un poquito en connivencia con esta declaración que había hecho Iván Márquez, acompañado por otros lugartenientes de lo que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y que estaban albergando a estos, los llamó narcoterroristas. Bueno, estas declaraciones obviamente generaron repercusión, no solamente desde una contestación desde el punto de vista diplomático, sino también de empezar a generar cierta escalada de tensión entre ambos países vecinos. Y bueno, ¿y qué es lo que ha ocurrido? Justamente Venezuela ha hecho un despliegue de tropas en forma intimidatoria. ¿Viste esos ejercicios militares Sí, que sí. te das cuenta que sobrepasan lo que es el ejercicio militar en sí mismo? O sea, toda cuestión de adiestramiento que lleva adelante cualquier fuerza armada del mundo, sino que justamente se ubica en una zona geográfica que puede generar problemas, que puede generar cierta cuestión de inestabilidad y cierta cuestión de nerviosismo y tensión entre ambas partes. Bueno, a su vez lo que ha sido el despliegue, esto se ha producido en la región de Táchira, que es justamente una región que está hacia el oeste de Venezuela, muy cerquita de la frontera colombiana, y bueno, ahí justamente desde el aeropuerto de La Fría, que así se llama, se vio la llegada de aviones militares y el despliegue de material armamentístico muy importante, y a su vez transitando después diferentes carreteras de la región. Fundamentalmente llegaron tanquetas, vehículos blindados de transporte de efectivos, de transporte de personal, camiones, helicópteros, sistemas de misiles antitanque o antiblindados, diferentes tipos de armas cortas, armas largas y a su vez inclusive sistemas de lanzamiento por camiones o semi-oruga de misiles antiaéreos. Bueno, ha sido un despliegue Ujú, muy sí, sí. importante, esto cerquita de la frontera colombiana, y se calcula que en efectivos entre lo que son parte del ejército regular de Colombia, o sea, las Fuerzas Armadas de Colombia, pero también recordemos que tenemos las milicias bolivarianas, Claro, que son claro que como sí. milicias de carácter paramilitar. Sí, Bueno, sí. también se han visto desplegadas. Se calcula que en este momento estos ejercicios, entre comillas, estarían en el orden de los 40.000 efectivos. Bueno, por el lado colombiano no ha habido una respuesta desde el movimiento de tropas regulares de las Fuerzas Armadas de justamente de Bogotá, por llamarlo desde el nombre de la capital, pero sí ha creado una tensión que ha puesto en alerta al gobierno de Iván Duque y a su vez a todos los mecanismos de seguridad de ese país. Hasta ahora me parece acertado que no haya habido una respuesta en contrapartida, como bien decía, del gobierno de Colombia, pero bueno, veremos qué pasa en los próximos días, más teniendo en cuenta la extensión de estos ejercicios militares por parte de Venezuela, que serían hasta el 28 de septiembre. Ajá. Inclusive hay una justificación, que esta acumulación de unidades y recursos bélicos que ha aumentado las tensiones entre ambos países. Bueno, se ha debido justamente a la presencia, a la presunta presencia de guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que estarían manejando como base operaciones territorios venezolanos, o sea, cruzarían por la selva
hacia territorio venezolano, ahí tendrían su base de operaciones para justamente estar en mejor protección de cualquier acción armada por parte de fuerzas de seguridad o de las Fuerzas Armadas colombianas, pero cuando tuvieran que realizar algún tipo de operación cruzarían a territorio colombiano y se hace excesivamente difícil para los organismos de inteligencia y para las fuerzas de respuesta del país cafetero, entiéndase Colombia, Sí, sí. poder atraparlas y poder responder ante estas incursiones. Al parecer también estas maniobras estarían tapando eventuales bases o estas eventuales despliegues de grupos insurrectos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para que después puedan moverse con libertad para realizar sus operaciones justamente en el país vecino, en Colombia. Bueno, y esto viene también de la mano de todo un contexto, porque hay toda una serie de acciones consecuentes de lo que ha pasado que Guaidó, el presidente opositor, recordando de que Venezuela tiene su presidente del régimen o elegido, entre comillas, más allá que han sido elecciones fraudulentas, se sostienen, tiene su presidente opositor y encargado de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, bueno, ha pedido una convocatoria del TIAR. ¿Qué es el TIAR? El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Esto es un tratado que inclusive la Argentina en 1982, teniendo en cuenta lo que fue el hecho del conflicto de las Malvinas, porque es un tratado que se forma post Segunda Guerra Mundial, que Sí. fundamentalmente lo que sostenía era que cualquier nación americana que firmara este tratado, que es un tratado de defensa militar en su esencia, más allá que tiene también otras características, ante la presión de una potencia extracontinental, o sea, extraamericana, el resto de los países firmantes del tratado tenían que unirse y defender a este país agredido. Bueno, hay un hecho donde Estados Unidos, con lo que fue el suceso de la crisis de los misiles en Cuba, cuando la ex Unión Soviética quiso desplegar misiles de mediano alcance con cabezas nucleares en territorio de la isla caribeña, y automáticamente se generó una situación, como un bloqueo por parte de la Armada estadounidense, que fue una de las situaciones más tensas en el Estados Unidos y la Unión Soviética, que casi estamos al borde de una guerra nuclear. Bueno, en ese sentido Estados Unidos convocó el TIAR. Y nosotros quisimos hacer lo mismo cuando fue la respuesta armada por parte del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, cuando se produjo la recuperación de nuestra isla en 1982, entre el 2 de abril y el 14 de junio. Pero bueno, ahí intervino Estados Unidos, teniendo en cuenta sus viejas relaciones con su madre patria, que podría llamarse que es Inglaterra, y bueno, no tuvo efecto esa convocatoria del TIAR por parte de Argentina en 1982. Y justamente esto fue un tratado que había quedado como en desuso, como en la penumbra, y ya hace un tiempo que Juan Guaidó está tratando de traerlo de nuevo en una característica de refuncionalización, buscando que justamente pueda reavivarse este tratado, pero buscándole una vuelta de rosca, Fabiana, porque esto en realidad es un tratado pensado originalmente. Tengamos en cuenta que todo tratado se firma en función del contexto de la época. Ante la agresión de una posible Unión Soviética o alguna potencia extracontinental, inclusive hasta pensando, viendo lo que fue el crecimiento de China en su momento y que justamente hoy se ha confirmado como una gran potencia a nivel mundial. Pero el tema es que estamos hablando que es un país que está viendo una crisis de institucionalidad y una crisis de representatividad interna, y que al parecer Juan Guaidó, no al parecer, en efecto está sosteniendo de que la agresión viene por parte de un mandatario de su país que, según Juan Guaidó, ha usurpado el poder. Y bueno, ¿qué es lo que va a proceder ahora? Él pide que se aplique el TIAR. Sí. En el 2012, Venezuela, que en ese momento era presidente Hugo Chávez, todavía estaba en el poder y todavía no fallecía, Sí. se sale del TIAR. En el 2016, cuando ya estaba bajo control opositor la Asamblea Nacional, vuelve a pedir el ingreso al TIAR. Y justamente el TIAR es un tratado que está dentro del marco de la Organización de los Estados Americanos. Bueno, y la OEA acepta la incorporación de vuelta de Venezuela. Eso ocurre en 2016. Ahora, Juan Guaidó pasa a invocar este tratado interamericano. Bueno, ¿y cómo procede? Primero, se tiene que juntar un órgano de consulta
¿sí? Un órgano de consulta. Actualmente los que han firmado el TIAR son 19 países. Para que se pueda proceder a la aplicación de ciertas cláusulas del TIAR, tiene que firmar la mayoría absoluta, sostienen algunos, o a veces se interpreta como mayoría simple de los miembros, o sea, 10 de los 19. Bueno, al parecer esta firma ya estaría de acuerdo, o sea, ya estaría convenida. ¿Por qué? Porque el representante de Juan Guaidó ante la Organización de Estados Americanos, que se llama Gustavo Tarre, dijo que él ya había presentado este pedido al órgano de consulta y inclusive entre los países que avalaron este pedido estaría la Argentina. Es más, es casi un hecho de que la Argentina, bajo ahora la presidencia de Mauricio Macri, lo ha avalado. Que esto también abre una ventana. ¿Qué es lo que va a pasar una vez que posiblemente asuma, que es lo que están diciendo todas las encuestadoras, Alberto Fernández? Si va a validar este pedido o si va a sustraer a la Argentina y que se provoque un retroceso de acuerdo a este aval del pedido de TIAR por parte de Juan Guaidó y su comitiva que se encuentra en Washington. Bueno, tiene que reunirse, órgano de consulta, al parecer el órgano de consulta va a estar sesionando en Washington, mientras que en Nueva York, a partir de la semana que viene, específicamente el próximo martes, empieza la sesión ordinaria de la Asamblea de Naciones Unidas. Eso se va a estar produciendo en Nueva York. Y a su vez, esta comisión de la Organización de Estados Americanos, otra entidad, va a estar sesionando en Washington, donde tienen que haber representantes de los 19 países firmantes. ¿Y qué es lo que fundamentalmente se va a ver? Se va a ver una serie de opciones que prevé el tratado que van desde la negociación, la ruptura de relaciones diplomáticas, o sea, por parte de los países miembros, hacia el Estado que estaría en agresión, que en este caso sería el gobierno de Nicolás Maduro. No sé si me va siguiendo, Sí, Fabiana, es sí, un sí, poco sí. intrincado, Sí. sí, pero hay que entenderlo que no estamos hablando de una potencia extranjera, estamos hablando como que Juan Guaidó presenta al propio Nicolás Maduro como agresor, por más que no sea extranjero, y que no permite que Venezuela pueda desarrollarse en libres elecciones y en una libertad de sus ciudadanos. Otra de las opciones son la ruptura de relaciones consulares, la suspensión de comunicaciones económicas, de transporte terrestre, marítimo, aéreo, comunicaciones radioeléctricas, radiofónicas. Verás que el tratado tiene sus años para poder utilizar estos términos, que están un poquito desactualizados, porque hoy se hablaría de Internet, por ejemplo. Ujú. Y Sí, por sí. último, la opción de acciones coercitivas de carácter militar. Bueno, esta es la situación. La realidad es que la comisión se va a juntar y ahí va a empezar a debatir. Ya tendría el aval de la mayoría de los países integrantes para su firma, para que justamente no se pueda producir algún tipo de impedimento para que se junte esta comisión de tratamiento de una posible aplicación de alguno de los artículos del TIAR, donde cual el más fuerte es justamente la opción de una intervención militar, que a mi juicio hoy día la veo muy lejana, Fabiana, y bueno, y en este contexto, Maduro ha aclarado que no va a participar de la Asamblea de Naciones Unidas, donde van prácticamente todos los jefes de Estado del mundo, diciendo que por cuestiones de mucho trabajo que tiene en su país y de seguridad, no va a asistir a la misma. Yo calculo que no va a asistir porque uno de los temas principales de agenda que se va a tratar en esta Asamblea Nacional, que se realiza una vez al año, va a ser la crisis venezolana. Ujú. Bien, Claro. esto se desarrolla en la Asamblea de Naciones Unidas el próximo 17 de septiembre. ¿Y quién va a estar representando a Nicolás Maduro en su lugar? El canciller Jorge Arriaza y la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez. Bueno, veremos cómo sigue evolucionando o involucionando esta situación y seguramente en un futuro programa de Estilo Sábado estaremos contando qué fue lo que ocurrió con esta reunión de este comité de tratamiento de una posible aplicación del TIAR, a su vez también qué pasa con estas maniobras, entre comillas, que se están desarrollando en la frontera con Colombia y qué fue lo que se estuvo hablando en esta nueva sesión plenaria de la Asamblea de Naciones Unidas con respecto a Venezuela, que como te dije seguramente va a ser uno de los temas centrales este año 2019. Bien, Emanuel. Esperemos que todo sea simplemente eso, maniobras y que no vaya a haber ataque de ningún tipo entre las fronteras, porque bueno, Estados Unidos está dispuesto a apoyar a Colombia, así que
Así es. Sería bastante complicado. Veremos entonces el resultado de esa reunión, por llamarlo. Exactamente, veremos el resultado de la reunión de este comité de tratamiento de posible aplicación de algún artículo del TIAR. Bien, Emanuel. Nos estarás contando entonces en el próximo Estilo Sábado. Así es, en el próximo Estilo Sábado, si hay novedades frescas, estaremos contando qué fue lo que ocurrió en estas reuniones, o si no apenas haya novedades, seguiremos con otro tema y volveremos cuando la noticia y la agenda internacional así lo demande con respecto a Venezuela. Así será. Un buen fin de semana, Emanuel, que puedas descansar y aprovechar este hermoso día. Así es, para vos también, Fabiana, para todo el equipo de Estilo Sábado y como siempre, un enorme placer estar en FM Ciudad 90.5 cada mañana en Estilo Sábado, justamente, valga la redundancia, de los días sábados. Bien, bien. Un abrazo grande, Emma. Un abrazo grande. Chau, chau. Gracias. Chau, chau.